El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque ya existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los que el domingo pasado, vinisteis a la misa, podríais decir: hoy parece igual, la misma celebración, el bautismo de Jesús. Las lecturas de hoy que acabamos de escuchar y acabamos de ver, perfectamente nos recuerdan la misma situación, los mismos personajes: Juan el Bautista, Jesús que se acerca, y también nos ha recordado la misma situación que se produjo, como el Espíritu Santo, en aquella forma de paloma, se posó sobre Jesús y se manifestó aquello que decíamos el domingo pasado, es decir, la teofanía, el Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, el Espíritu Santo que se posó sobre el Hijo, y Jesús mismo, el Hijo ya encarnado, aquel que, habiendo celebrado su nacimiento, ya lo vemos mayor, a punto de empezar su predicación. Y podríamos pensar: ¿y qué diferencia hay entre la predicación del sábado, del domingo pasado, y la de hoy? Porque en el fondo es lo mismo. Podríamos decir que el domingo pasado, más bien nos centraba en el bautismo, en aquella epifanía, o mejor dicho, teofanía, manifestación de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y era aquella, situación en la que Jesús se ponía y se acercaba a Juan para recibir el bautismo, aquel bautismo que era de conversión, de llamar a los corazones a prepararse para recibir a Jesús. Y hoy lo que vemos es ya, la identidad de Cristo, el mismo Cristo, y la misión, el envío de Cristo. Podríamos decir que el otro día era más la elección, la presentación de Cristo por parte del Padre. Hoy es la presentación que Juan el Bautista hace ante aquellas personas que se acercan a recibir el bautismo de conversión, que en sus corazones están dispuestos a acoger a Jesús, y que Juan el Bautista les señala a Jesús y se lo presenta con esa frase breve, clara,
que identifica a Jesús y que resume la vida de Jesús, y que son palabras que nosotros tristemente no nos sorprenden, cuando sería bueno que hoy le pidiéramos al mismo Jesús, al Espíritu Santo, que nos ayudara a descubrir qué significan estas palabras y qué son y cómo nos deberían sorprender cada vez que celebramos la Eucaristía y que las repite el sacerdote antes de la comunión. Juan el Bautista, cuando ve acercarse a Jesús, lo señala y dice muy claro: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa frase, gracias a Dios, nosotros como participantes en la Eucaristía sabemos que la repetimos, el sacerdote la repite cada vez en la Eucaristía, que al fraccionar el pan, ese pan partido y repartido entre nosotros, ese pan partido que será, que es el mismo Jesús, al partir ese pan y presentarlo ante la Iglesia, ante el pueblo, el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas palabras para nosotros, gracias a Dios, nos recuerdan el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero nos resumen especialmente toda la vida de Jesús. Es decir, este Jesús que se acerca a Juan el Bautista ha venido para dar su vida, para morir, para perdonar nuestros pecados, para resucitar y darnos vida eterna. Los que escucharon estas palabras, distintos de nosotros que ya sabemos lo que sucedió en la vida de Jesucristo, los que escucharon estas palabras seguro que se sorprendieron, pero que también entendieron algo especial, porque sabían, como buenos judíos, la celebración que cada año se hacía de la Pascua, de la liberación del pueblo de Israel, Egipto, esclavos libres, y que cada año, en el mes de Nisán, en el día de la fiesta de la Pascua, celebraban ofreciendo en sacrificio un cordero de un año, limpio, sin tacha, y que ofrecían a Dios y que se lo comía la familia, aquellos que se agrupaban para celebrar la Pascua judía. Sabiendo que era un agradecimiento, una ofrenda a Dios, un deseo de ese perdón, de esa salvación esperada por el pueblo de Israel. Pues Juan el Bautista dice muy claro, dice: el Cordero de Dios es este, es Jesús, este es el que dará su vida, el que morirá, el que derramará su sangre. Es decir, detrás de la palabra Cordero, que yo a veces pienso, si alguna persona por primera vez entrara en nuestra iglesia y fuera el momento en que viera que el sacerdote eleva el pan fraccionado y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, seguramente esa persona se sorprendería y diría: ¿pero qué dicen esas personas católicas? ¿Qué dicen? ¿Cordero? ¿Pan? ¿Cordero que quita el pecado del mundo? No entendería esas palabras que, gracias a Dios, y que fueron la síntesis, el resumen de la vida de Jesús. Ese conocer a Jesús que ha venido al mundo para dar su vida, para amarnos hasta el extremo. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es lo que Jesús ha dado: aceptar el sacrificio, el ser cordero, el derramar su sangre hasta la última gota para perdonar, para salvar, para borrar nuestros pecados y darnos el camino de la salvación. Esta es la invitación: conocer a Jesús. Esas palabras que no nos sorprenden, hemos visto en el Evangelio cómo son el resumen, la carta de presentación, diríamos el DNI, el documento de identidad de Jesucristo presentado por Juan el Bautista. Es decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas palabras que debemos ir profundizando y conociendo, y que no podemos quedarnos como, sí, de acuerdo, sino tener el deseo de conocer a Jesús. ¿Os habéis fijado que en el Evangelio que hemos leído, 2 veces
Juan el Bautista dice: el que me llamó y me envió a bautizar, me dijo, aquel que veas que desciende el Espíritu Santo sobre él, este es el que bautizará en el Espíritu Santo. Yo solo bautizo con agua, él bautizará con el Espíritu Santo. Y dice, yo no lo conocía. Y algunos podrían pensar, Juan, que era hijo de la prima de María, de Isabel, no conocía a Jesús. Qué raro, casi seguro que desde pequeños a lo mejor se habían conocido. Y es probable, es muy casi seguro que se habían conocido. Cuando Juan el Bautista dice, yo no lo he conocido, o yo todavía no lo conocía, muestra que todavía no sabía la misión, el que era de verdad Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el que se manifiesta aquel día y el que él no sabía quién sería, hasta el punto de que recordáis el Evangelio en que Juan el Bautista envía discípulos a que vayan a preguntar a Jesús si él es el que tiene que venir, el esperado. Es decir, Juan el Bautista dice, yo todavía no sabía seguro que él era el Salvador, Jesús, el Mesías, el mismo Hijo de Dios. Y a partir de ese momento ya lo presenta también diciendo, este es el Hijo de Dios. Yo pregunto a cada uno de nosotros a lo mejor también podríamos decir con sinceridad, todavía conozco poco a Jesús. Porque el peligro es pensar que ya lo conocemos suficiente, cuando nos falta mucho por conocer a Jesús mejor, por conocer a Jesús de verdad como quien es, para ser conscientes de que es el Hijo de Dios, que se ha hecho igual como nosotros y que ha seguido un camino de vida, no solo para admirar y para decir, qué bien ha dado su vida por nosotros, sino que nos invita a imitarle, nos invita a seguirle, nos invita a seguir sus propios pasos. ¿Y cuántas veces no seguimos sus pasos, no cumplimos sus enseñanzas, no vivimos de verdad conforme a lo que Jesús nos enseña? Porque nos falta conocerlo. También nosotros podríamos decir muchas veces, lo conozco poco. A Jesús quiero conocerlo mejor. A Jesús queremos conocerlo para amarlo más, para seguirle más de cerca, para ser de verdad sus apóstoles, para ser de verdad sus discípulos. Este es un deseo al empezar, al haber acabado las fiestas de Navidad y empezar ese camino de domingo tras domingo, ir viniendo a celebrar la Eucaristía, a escuchar la palabra, a saber descubrir esos pasajes del Evangelio, de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, de las cartas de San Pablo, que iremos escuchando e iremos leyendo, que sean para todos nosotros un deseo de conocer mejor a Jesús. Hace falta, primero, darnos cuenta que le conocemos poco y que podemos conocerle mejor y que tenemos que tener ganas, deseos de conocerle más. Y por eso hace falta atención a la palabra de Dios, sí, y especialmente atención en la oración. Es Jesucristo que se nos da a conocer en nuestro tiempo de oración, en nuestro trato personal con Jesús, en nuestra lectura de la palabra de Dios, profundizándola, conociéndola mejor. Que podamos poco a poco decir, conozco poco a Jesús, pero conozco un poco más, un poco más, un poco más a Jesús, en la medida en que demos testimonio, en la medida en que imitemos a Jesús. Juan el Bautista lo dice muy claro, he venido para dar testimonio de Jesús, para presentar a Jesús, para señalar a Jesús, no para que la gente venga a mí y me siga a mí, no, sino para que sigan a Jesús. Esta es la misión del cristiano, mostrar a Jesús con la vida, mostrar y dar testimonio de Jesús con el ejemplo de nuestra vida y señalar a Jesús para que los hombres y las mujeres vayan y sean discípulos de Jesús, no míos, sino de Jesús. Este es nuestro objetivo. Y es importante dar testimonio con la palabra, con el ejemplo, con la vida,
con situaciones que nos toca vivir y que gracias a Dios experimentamos la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Qué bueno es compartir esos testimonios, saber vencer la vergüenza, vencer, pues, es decir, y saber decir unos a otros, pues mira, yo vivo como cristiano, yo sigo a Jesús, porque tengo la experiencia, porque Jesús me acompaña, porque Jesús me va enseñando, me va guiando, me va conduciendo en el camino de la vida, con testimonios de situaciones, de momentos concretos. ¿Cuántas veces, gracias a Dios, hay personas que gracias a haber dado su testimonio de conocer a Jesús y de seguir a Jesús, ha tocado el corazón de otras personas, ha convertido el corazón de otras personas y Jesús, con la acción del Espíritu Santo, se ha servido para acercarles a Jesús, para ayudarles y llevarles a Él. Pidamos que esa misión que hoy de alguna manera empezamos, conocer a Jesús, seguir a Jesús, amar más a Jesús, imitar a Jesús, sea el objetivo de ese camino que domingo tras domingo iremos siguiendo y que cada uno de nosotros en nuestra oración iremos profundizando para conocerle cada día más.